Una definición clásica. La explicación que les acabo de dar es una explicación que he obtenido en base a la experiencia que llevo dictando este curso. Pero me he encontrado muchas veces con alumnos que me dicen que lo que yo les digo no es lo que ellos han leído. Y claro, porque yo les hago una explicación en base a la experiencia que tengo y en base a lo que ustedes van a necesitar cuando tengan que emplear estos términos. Pero si quieren irse a lo clásico, esto dice reacciones químicas y ecuaciones químicas. Una vez que se han estudiado las masas de los átomos y de las moléculas, analizaremos lo que le sucede a una reacción química, un proceso en el que una sustancia o las sustancias cambian para formar más una o más sustancias nuevas, ¿correcto? Con objeto de comunicarse entre sí respecto a las reacciones químicas, los químicos han desarrollado una forma estándar para representar por medio de ecuaciones químicas. Una ecuación química utiliza símbolos químicos para mostrar qué sucede durante una reacción química. Esta sección estudiaremos cómo escribir y balancear las ecuaciones químicas. Eso es una explicación más técnica que, como ustedes pueden comprender, no dista mucho, salvo en las palabras de la explicación que yo les he dado. La intervención de una, dos o más elementos originan una reacción. Esa reacción se va a caracterizar por la formación de otros elementos, pero siempre guardando reglas que son perfectamente definidas para la química. Por ejemplo, la masa, la energía. Esto es incuestionable. Estas dos cosas siempre tienen que estar dentro de una reacción química entre en los reaccionantes y luego en los productos. Por medir el grado de energía que se desplaza, no se preocupen porque ustedes van a aprender eso en cursos posteriores. Les voy a enseñar de una manera clara y concisa cómo se logra cuantificar eso. Pero ahora estamos simplemente en ecuaciones. Y repito lo que una ecuación química utiliza símbolos químicos para mostrar qué sucede durante una reacción química. Nada del otro mundo, esto ya ustedes lo sabían desde la secundaria, ¿correcto? Y esta es la explicación sencilla
Y entonces, esto de ecuación química es algo que los químicos han creado con el objeto de estudiar mejor el funcionamiento de las diferentes experiencias que ocurren dentro de la química. En química van a comprender cuando pasen más a química orgánica, el campo es bastante complicado. Sin embargo, existen patrones que permiten identificar cada ecuación química de una manera individual. Esta es hexano, por ejemplo, este es ácido sulfúrico, este es tal cosa. Las reacciones, por motivos de los que ya hemos hablado, nunca ocurren al 100%, por diferentes motivos. El principal de ellos, ojo, y aunque no parezca, es la pureza de los reactivos. Ningún reactivo, me conste que estoy diciendo ninguno, por más caro o porque venga del mejor productor de reactivos del mundo, le va a llegar al 100%. Eso es imposible. Y no uso esa palabra yo muy a menudo porque en ciencias esta palabra no debe utilizarse mucho. En ciencias y en ingeniería sobre todo, la palabra imposible no es válida, porque lo que era imposible hace 20 o 30 años, hoy día se está realizando. Hace 20 o 30 años, ¿quién se iba a imaginar que íbamos a tener un teléfono en la mano y nos íbamos a comunicar con todo el mundo? Si hubiésemos expresado esa idea en ese tiempo, nos habrían dicho que era imposible. Hoy día es lo más normal del mundo. Por eso les digo, no me gusta mucho esa expresión. De repente, dentro de 50 o 100 años más, esta, este concepto queda desvirtuado. Y es posible, es muy posible, ya que el estudio de nuevas teorías no se detiene nunca. Y al no detenerse nunca, podemos dar lugar, podemos dar lugar a que surjan nuevos conceptos. Ahora, lo que dice acá es, una vez que se han estudiado las masas de los átomos y de las moléculas, analizaremos qué le sucede a una reacción química. Esto es importante. Si es que no tenemos idea exactamente de qué cosa es la masa de una sustancia, la masa de una molécula, la energía de un elemento o de una molécula, no podremos concebir cómo es una reacción química. Porque una reacción química no se produce porque sí, porque simplemente se mezclan dos cosas y se produce una tercera. Se mezclan porque hay fuerzas intermoleculares e interatómicas
que generan la unión o desunión de elementos para formar compuestos nuevos. Y esto es perfectamente medible. La ciencia química no habría avanzado tanto como ha avanzado hasta ahora si es que no pudiéramos interpretar una reacción química. Entonces, una reacción química es todo un complejo. Ah, ustedes están acostumbrados a ver cómo su profesor les ponía en la pizarra los elementos reaccionantes, una flechita y los productos. Se acabó. Bueno, una reacción química jamás ocurre así. Una reacción química tiene en lapsos de segundo, o hay veces en centésimas de segundo, semireacciones mediante el cual los átomos y moléculas buscan su ubicación en función a la masa y la energía que tienen. Y entonces, algunas más rápido que otras, reaccionan. Esa es la palabra por la cual viene la reacción química. Reaccionan para formar otro tipo de sustancias más rápido o menos rápido. Hay dentro de todo el bagaje de elementos químicos, elementos que no reaccionan entre sí o que demoran mucho en reaccionar entre sí. Para esto tenemos que utilizar una pequeña trampita, si se puede decir así. Tenemos que emplear lo que se llaman catalizadores. ¿Qué cosa es un catalizador? Un catalizador puede ser una sustancia, puede ser un elemento, inclusive temperatura, movimientos bruscos o movimientos lentos. Todo aquello que cambie para bien o para mal la velocidad de una reacción es catalizador. ¿Y por qué digo para bien y para mal? Porque en química hay reacciones que uno busca se produzcan rápidamente, como también hay reacciones que uno busca que se lleven a cabo en un lapso largo de tiempo. Eso está en función de los elementos que integran la reacción y en relación a qué cosa estamos buscando. Entonces, si estamos buscando una otra forma, tenemos que emplear un catalizador, salvo que la reacción sea rápida, no hay problema. Pero en química existen, no tengo que decirles, infinidad de elementos químicos que se comportan
diferentes. Algunos en algún pequeño espectro de todo su panorama tienen similitud, pero es muy, muy pequeña. La mayoría de las veces tienen propiedades diferentes y entonces no se puede utilizar un reactivo que sea parecido. Por ejemplo, si vamos a utilizar carbonato de sodio y no encontramos carbonato de sodio, entonces no le podemos echar carbonato de potasio. No se puede hacer eso. Si no existe el compuesto que se requiere, mejor es no hacer la reacción, porque las reacciones son directamente proporcional a la sustancia que está interviniendo en ella. Y si esa sustancia está interviniendo en la reacción, no puede ser otra. Así de sencillo, no puede ser otra, porque esa otra va a tener un comportamiento diferente. Y entonces el producto no es el que ustedes están buscando. Ahora, siguiendo con lo que dice esta copia que he encontrado acá, vamos a estudiar cómo escribir y balancear las ecuaciones químicas. Para ustedes, no quiero ofender su inteligencia, va a ser un recuerdo, ¿correcto? Todos ustedes saben escribir ecuaciones químicas, todos. Vamos a ver si aquí encontramos algo que se nos ha escapado y que de repente no lo hemos visto o no lo hemos leído bien. Entonces vamos a repasar con ustedes esto. Considere lo que sucede cuando el hidrógeno gaseoso se quema en presencia del aire que contiene oxígeno para formar agua. Esta reacción se presenta por una reacción química que es H2 más O2 y sale H2O, pero no está balanceada. Ojo, esta es la introducción que estamos haciendo nosotros al campo de las reacciones. Pero acá es una cosa muy importante que ustedes sepan. El oxígeno, perdón, el hidrógeno se quema porque es comburente. Casi todos las naves espaciales que hemos enviado nosotros a la atmósfera, el combustible es hidrógeno. Por eso es que se han dado los accidentes que se han dado, han muerto muchas personas, en especial astronautas, porque simplemente un pequeño perno se soltó o porque algo no funcionó bien y estalló.
Entonces, la mayoría del combustible que se utiliza es hidrógeno. Cuando hacemos una prueba, de la que estamos hablando, de que se junta el hidrógeno con el oxígeno para formar agua, ustedes cuando hagan esta prueba en un laboratorio van a estar buscando el agua por todos lados, porque no se ve nada líquido por ahí. Acuérdense, señores, de que el agua también puede ser un gas. Y el vapor de agua simplemente sube a la atmósfera. Se ve un vapor que sale de donde se está quemando el hidrógeno, sale un vapor. El hidrógeno se combina con el oxígeno del aire. Se forma vapor de agua y ese se dispersa por todos lados. Entonces no vayan a pensar de que esto que estamos hablando no es. Ahora, el signo más representa reacciona con. En una fórmula ponemos A más B, por ejemplo, el símbolo más representa A, reacciona con B. Y la flecha significa produce. Ya les pedí a ustedes disculpas, esto ya lo saben, lo estamos repitiendo. Así, esta expresión simbólica se lee: el hidrógeno molecular reacciona con el oxígeno molecular para producir agua. Esa es la lectura de la reacción. Se supone que la reacción sigue la división de izquierda a derecha como indica la flecha. Sin embargo, en la ecuación que ya les dicté, no está completa, ya que al lado izquierdo de la flecha hay un doble de átomos de oxígeno, lo que yo les decía que no estaba completa la ecuación. Y los que hay en el lado derecho, uno. Para estar de acuerdo con la ley de conservación de la materia, debe haber el mismo número de cada tipo de átomos en ambos lados de la flecha. Esta es la ley universal de conservación de masa y energía. Jamás la masa se pierde, simplemente se transforma. Es decir, debe haber tantos átomos al final de la reacción como los que había antes que se iniciara. Entonces, balanceamos, esa palabra acuérdense bien, balanceamos la ecuación colocando el coeficiente adecuado. Entonces, 2, esta ecuación que les diste, cambia a 2H2 más O2 y al otro lado de la flecha me da 2H2O. ¿Correcto? Este término, balanceo, es uno de los que ustedes, con toda seguridad, les ha dado más problemas en el colegio. Porque el balancear una ecuación hay veces, es fácil y hay veces es difícil, en función a los elementos que la integran. Entonces, tenemos que tener en cuenta muy bien los elementos que conforman la ecuación y ver cómo la balanceamos. Ahora,
Esto habla de residuos y productos, balanceo de ecuaciones químicas. Bueno, acá voy a hacer un experimento. Si me salgo de la línea, no se preocupen, regreso al instante porque me han dicho más o menos cómo poner un documento en pantalla. A ver, a ver, ¿cómo es esto? Por ejemplo, yo deseo compartir mi pantalla con todos ustedes, pero acá me dice que no puedo. Ya lo está compartiendo, profesor. ¿Perdón? Ya lo está compartiendo. Sí, profe, ya está. Ya, muy bien. Entonces voy a tratar de ubicar el archivo que deseo. ¿Están viendo todos esta hoja? Profesor. Ya, muy bien. Sí, profesor. Esta es un trabajo que encontré por ahí navegando en internet. Y dice, una reacción química es, y observen ustedes el cambio que tiene las diferentes definiciones. Una reacción química es la manifestación de un cambio en la materia y la representación de un fenómeno químico. Se dan cuenta que en pocas palabras se puede decir lo mismo. A su expresión escrita se le da el nombre de ecuación química, en la cual se expresa los reactivos a la izquierda y los productos de la reacción a la derecha, ambos separados. Más exactamente, a la izquierda del símbolo indicamos el contenido inicial del sistema de reacción, reactivos, y a la derecha el contenido del sistema final, productos. Cada sustancia se representa por su fórmula química y posteriormente debemos ajustar, equilibrar o balancear toda la ecuación. Para equilibrar o balancear ecuaciones químicas existen diversos métodos en todos. El objetivo que se persigue es que la ecuación química cumpla con la ley de conservación de la energía. Acá hay unos métodos que ya ustedes lo han visto y por tanto no creo que haya mucho que explicar. El tanteo, que es el más sencillo del mundo, lo han hecho innumerables veces, consiste en que las dos ecuaciones tengan los átomos en cada elemento químico en igual cantidad, aunque estén en moléculas distintas. Todo el mundo sabe que cuando una reacción se inicia, puede estar un elemento formando parte de una molécula y después
en los productos puede estar formando parte de otra molécula. Lo importante no es eso, lo importante es que el mismo número del elemento que estaba en la primera parte se encuentra presente en la segunda parte. Eso es lo importante. Acá recordamos que en una molécula de ácido sulfúrico hay 2 hidrógenos, 1 azufre y 4 oxígenos. En 5 moléculas de ácido sulfúrico habrá 10 hidrógenos, 5 azufres y 20 oxígenos. Para equilibrar ecuaciones solo se puede agregar coeficientes a las fórmulas que lo necesiten, pero no se puede cambiar subíndice. El subíndice es ese numerito que está debajo, el chiquito. Por ejemplo, ahí en el agua dice H y ese 2 que dice ahí, ese es el subíndice. Por ejemplo, balancear la ecuación de agua más óxido de nitrógeno. Esto nos da ácido nítrico. Y la fórmula está representada. Tal como se ha escrito, hay 2 hidrógenos, es el segundo, hay 2 nitrógenos, y a la derecha hay 1. En el sistema inicial hay 6, y al final ¿cuántos hay? 3, no me equivoco, mirando la fórmula. Normalmente el ajuste se inicia con el elemento menos frecuente, en nuestro caso el nitrógeno. Para ajustar el nitrógeno debemos añadir otra molécula de ácido nítrico en el segundo miembro. Al contar el número de átomos de cada tipo, veremos que al igual que al principio y al final, para moléculas se pone un número delante de su fórmula. Aquí se inserta un 2 y entonces queda equilibrada. ¿Por qué? Porque así como en la primera teníamos 2 hidrógenos, en la segunda tenemos el hidrógeno por el 2 que está delante, tenemos 2. El oxígeno tenemos 6. El oxígeno es 3 por el 2 que está delante, ya son 6 también. Y el nitrógeno son 2. Aquí está solito, pero con el 2 que tengo adelante de la fórmula. Y tengo el mismo número de miembros, el mismo número de elementos en ambos lados de la ecuación. Ahora, acá hay más ejemplos. No los quiero cansar, porque este archivo lo voy a poner en la plataforma para que todos ustedes la tengan. Entonces, todos ustedes pueden entrar a la plataforma y pueden jalar este archivo que les estoy mostrando para que puedan leerlo con paciencia. Que no les entre el miedo de que en algún examen les ponga yo un balanceo. No, les pondré una pregunta teórica sobre el cómo se hace un balanceo. Puede ser, pero no les voy a dar una ecuación para que me la balanceen, porque sería un lío.
sería invitarlos a ustedes a formar un grupo, entre todos, balancear la ecuación y enviármela después por correo. Así que no es necesario, no porque yo piense mal, sino que porque eso es lo que podría, en un supuesto caso, ocurrir. Entonces, a ver, esto no, no quiere. Bueno, ahora, dentro de los métodos para balancear una ecuación hemos visto el más sencillo, el de tanteo. Vamos a ponerlo esto un poquito más difícil y vamos a poner el método de redox, que como ustedes saben es el método de óxido-reducción. A ver, dice, existen reacciones complejas especialmente difíciles de ajustar por estos métodos. Un ejemplo particular son los llamados procesos redox, en donde una especie química gana electrones, se reduce, mientras otra pierde electrones, se oxida. Les expliqué yo a qué se debe este término que parece complejo. Dice que si yo estoy ganando electrones, me estoy reduciendo. ¿Eso cómo se interpreta? Pues se interpreta porque los electrones que yo estoy ganando tienen carga negativa. Y entonces, mientras más electrones yo gane, más reduzco mi carga. Y las que, las que pierden electrones, así se llama, se oxidan. ¿Correcto? Ahora, en una reacción donde un elemento se oxida, el reductor pierde electrones, otro elemento se reduce, oxidante gana electrones. Entonces aquí es donde está todo el lío que se arma en la mente de todos nosotros. Si dice el elemento se está oxidando, el reductor está perdiendo electrones. Ojo, por eso se está oxidando. Si no ganara electrones, si el reductor no le diera electrones, no sería oxidante. Otro elemento se reduce, oxidante gana electrones. Ahora, acá hay una gente que siempre, inclusive a los que hemos estudiado química, nos ha llamado la atención. Si bien la reducción y la oxidación están muy claros, aquí de lo que están hablando es de agente oxidante
el que produce que otro compuesto se reduzca. Y agente reductor, agente oxidante, el que hace que otro elemento se reduzca. Y agente oxidante es el que hace que otro elemento gane en electrones. Yo les voy a pedir que no se fijen en estas cosas porque se utiliza para cálculos ya más complicados. Cuanto a los que tenemos como especialidad la química y la ingeniería química, llevamos ya cinética química, que por ejemplo ustedes lo llevan en una semana y nosotros tenemos que llevarlo en 1 o 2 ciclos. Allí actuamos con estos agentes y vemos cuáles son los que se reducen y cuáles son los que se oxidan. Pero esto siempre ha formado una confusión entre todos los alumnos que han llevado este curso, y esa es la razón por la cual yo siempre procuro no incidir mucho en esto, porque algunos de ustedes ya que se está cruzando los chicotes. Este método de balanceo es el más utilizado en el proceso químico. Para balancear este tipo de ecuaciones hay varios métodos especiales basados en el uso del llamado número de oxidación. En adelante se le va a poner como prefijos NO. Sobre esto también tengo que hablarles. Siempre que ustedes vean un libro, fíjense en los prefijos estos que les dan y entérense qué significa cada uno, porque en muchos casos el escritor de una obra, de un libro, de un folleto de química, le pone estos símbolos al que mejor se acomoda él para poder hacer la explicación. Pero hay veces no es el que estamos acostumbrados nosotros. Y entonces se nos va a hacer un lío. En cambio, acá dice, por ejemplo, basados en el llamado número de oxidación correcto. Entonces ya sabemos que NO es el número de oxidación. Hay otros que pueden poner una X, hay otros que ponen una letra griega, en fin, que es un número no real que nos indica la carga de un átomo dentro de una molécula, imaginando que todos los enlaces de estas fueran iónicas. Para calcularlo hay que aplicar ciertas reglas. Para un examen, para un elemento no combinado, vale 0. Para un elemento monoatómico es la propia carga del ion. Para un hidrógeno combinado vale +1, excepto en hidruros metálicos donde vale 1. Aquí ustedes ya están viendo que esto se está poniendo un poquito pesado. Pero, aparte de eso, tenemos todos estos requisitos y tenemos todos estos ejemplos.
Ahora, esto, cuando lo subí, ustedes saben que cuando uno sube algo, hay veces no toma la misma medida. Y por eso tengo que estar haciendo esto que estoy haciendo ahora para poder tener una idea más clara de qué estamos haciendo. Porque aquí les dice todo el método. Estoy seguro que algunos de ustedes hubieran querido tener bueno, les tocó aprender este curso, pero así ocurre, siempre uno encuentra, y acá observen todos los pasos que hay que hacer para balancear una ecuación de producción o reducción. Uy, acá se me fue. No, esto sucede casi siempre cuando uno jala cuando uno jala un archivo de internet y no sale. Porque, por ejemplo, acá yo estoy viendo que esto tiene 36 páginas y no tiene 36 páginas. Así que le dejo como un pequeño recuerdo. Ah, las páginas que están más abajo, acá. Y aquí están las páginas que están más abajo que no han salido en el orden en que yo las... Como les dije hace unos instantes, les voy a poner este archivo para que ustedes mismos los arreglen. Y ustedes que saben más de esto que yo. Ahora, a ver, ¿dónde está esto? A ver cómo puedo regresar aquí de donde estaba. Bueno, no se vayan de ahí. Ahora sí, estamos de nuevo viéndonos las caras. Y acá tenía otro archivo.
A ver, un momentito. Pasó. Ya. Entonces, lo que hemos hecho es ver qué tipo de reacciones hay y los diferentes métodos de balanceo. Esto es obligatorio. Ustedes no pueden trabajar ninguna reacción química si es que ésta no está previamente balanceada, porque no van a obtener lo que están buscando. Entonces, el balanceo es indispensable. Ahora, hay personas que utilizan el sistema práctico para hacer reacciones, el sistema que ya seguramente les han dicho, el sistema físico. Es un método que puede estar siendo utilizado por personas que no tienen la formación que tienen ustedes. Ustedes están en la formación para obtener un grado académico, pero si van a trabajar a una empresa, van a encontrar de todo. Van a encontrar gente que estudió toda la secundaria, como van a encontrar gente que no estudió ni siquiera la primaria. Entonces, esta manera de trabajar es un poco difícil, porque cuando se da órdenes, a mí me tocó trabajar en la sierra, arriba, a 4.000 metros de altura, que casi me muero, pero en fin. Cuando uno le da órdenes a estas personas, a veces se los quedan mirando como si uno estuviese hablando, qué sé yo, alemán o un idioma extranjero.
En primer lugar, su competencia para entender el español no es tan amplia como la que tenemos nosotros, porque ellos, la mayoría, son quechohablantes, o sea que hablan el quechua, y en buena hora, porque ya quisiera yo aprenderlo también. Y, en segundo lugar, si lo llegan a entender, si llegan a entender las palabras, no van a saber qué significado. Por ejemplo, si ustedes le dicen a un empleado cualquiera, te vas ahorita y me preparas 20.000 litros de ácido sulfúrico 0,4 molar. ¿Creen ustedes que esa persona que ni siquiera llegó a terminar la primaria lo va a entender? Casi no. Lo más seguro es que ustedes mismos hagan un recuento de la gente que saben les va a comprender y los que saben no le van a comprender, y le den órdenes a esas personas que tienen más conocimiento, porque esa es una unidad de concentración única y exclusivamente porcentual. Ustedes que sí conocen la química tienen que hacer la fórmula y ver cuánto de ácido sulfúrico necesitan, el volumen, y después se lo tienen que dar a un empleado para que les mida ese volumen y, mediante una regla de 3, saque qué porcentaje de la solución es ese volumen que están agregándole. Y después la diferencia es agua. Pero de antemano les digo, jamás eche agua sobre ácido sulfúrico porque los va a matar, porque les va a saltar como si fuese una cosa espantosa y los va a bañar completamente de ácido sulfúrico y no les va a quedar nada. Si quieren una idea macabra, y con el perdón de la consideración de las señoritas, los traficantes mexicanos y colombianos, cuando querían deshacerse de una persona, ¿qué hacían? Lo metían dentro de un barril, le echaban ácido sulfúrico y ahí lo dejaban. A los 15 días regresaban y ya no había más que líquido. Todo el cuerpo se había disuelto. Botaban el líquido en cualquier lugar y listo, el cuerpo había desaparecido. Imagínense la fuerza que tiene el ácido sulfúrico para esas cosas. Entonces, no vayan a echar agua
La manera correcta de hacer una solución es primero el agua, siempre. Acuérdense que en química, el orden de los factores altera el producto. No es como en matemáticas, sino en química, el orden de los factores altera el producto. Y entonces, tenemos que saber qué cosa ponemos primero, qué cosa ponemos después, porque si cambiamos el orden, en algunas oportunidades no nos va a dar lo que estamos buscando. Entonces tenemos el ácido sulfúrico, tenemos el agua y después dejamos caer el ácido sulfúrico por el borde, como si fuese un chorrito, una pequeña cantidad que vaya resbalando por uno de los bordes. Y con cuidado, ¿por qué? Porque la reacción entre el agua y el ácido sulfúrico es fuertemente exotérmica, o sea que genera una gran cantidad de calor. Entonces tenemos que agregar una cuota, esperar que se enfríe otro poco y así sucesivamente hasta haber disuelto todo nuestro ácido sulfúrico y haber preparado la solución que queríamos. Esas son cosas que se deben de saber y desde ahora y uno le está, en mi calidad de alguien que ha tenido experiencia laboral, les estoy explicando por qué. Porque no quiero hablar mal, pero los empleados están viendo que usted está metiendo las 4 y se quedan callados. Hay empleados que años vienen haciendo esa labor, años, y ven que usted es recién llegado, ingeniero recién llegado, ya pues que lo haga. A Dios gracias, las veces que me tocó que me hicieran ese jueguito, me pude dar cuenta. Pero si ustedes no se dan cuenta, quedan mal ante todo, toda la planta, desde el último trabajador hasta el gerente general. Entonces tengan cuidado cuando vayan a asumir un cargo. Los primeros días tienen que ser de análisis, los primeros días tienen que ser muy cuidadosos, tienen que saber con qué elementos están trabajando. De eso se van a encargar los profesores que les van a dictar cursos que tienen que ver más con la profesión que ustedes han elegido. Se los digo como parte de mi experiencia personal. Es horrible, ¿eh? Un ingeniero recién egresado cuando ingresa a una planta es horrible, es como una evaluación permanente por un buen tiempo, hasta que uno demuestra que sabe lo que hace y entonces ya lo van a molestar a otro, pero es horrible. En fin, como siempre ya me salí del tema y son las 9:10. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Algo no quedó claro? A ver, un momentito, algo se me está pasando. Tengo que ver el syllabus de este curso. Algo se me está pasando y no sé por qué tengo esa sensación de que
me he ido por otro lado. A ver, acá ya lo encontré. Aunque encontrarlo es fácil decirlo porque tengo acá en mi casa junto a mi computadora, por aquí cantidad de papeles. Ya, por si acaso el sílabus, yo se los puse en la plataforma virtual, así que no me digan que no los puse. Dice, para el tema que nos tocaba hoy día, que aunque parezca mentira, es nuestra quinta semana. Representación de una transformación físico-química. Como ustedes comprenderán, no es otra cosa que una reacción química, pues. Esa es la representación de una transformación físico-química. Dice, cuantificación de la masa molecular. No creo que para nadie sea un obstáculo poder encontrar la masa molecular de una solución. No se confíen en su memoria. Muchas veces, cuando utilizamos continuamente un mismo reactivo, ya se nos queda en la mente el peso molecular, por ejemplo, de ese reactivo. A eso es a lo que yo me refiero, que no se confíen. No se confíen porque si en algún caso o por algún motivo X, ese dato se les va de la memoria, sonaron, como ellos dicen por ahí. Entonces siempre no hay ningún pecado en andar con su tabla periódica. No existe ningún pecado. Todos los ingenieros con los que yo he trabajado tenían sus libros de consulta y por mucha experiencia que tengan, llegaban de vez en cuando, agarraban su libro, buscaban los datos que necesitaban y se iban a seguir trabajando. Esta es la manera correcta de trabajar. Asegurarse de que el dato que tienen es el verdadero. Entonces no dejen nada para la mente. Hay que cerciorarse bien, bien, bien y no dejar nada a la memoria. A ver, tipos de reacciones químicas. Información cualitativa, información cuantitativa. ¿Qué estamos queriendo decir con esto? Simplemente tenemos que describir cuál es la conducta que tiene el elemento antes y después. O sea, antes, cuando eran
antes de entrar a la reacción y después ya como un producto. ¿Qué propiedades tiene? ¿Qué propiedades tenía cuando era otra cosa? ¿Y qué propiedades tiene ahora que es esto? Lo que me ha resultado la reacción. Y en forma cualitativa y cuantitativa, ¿qué cosa se está pidiendo ahí, en ese instante? El equilibrio, el balanceo de la ecuación. Si el balanceo de la ecuación no está conforme, entonces olvídense. Por eso es interesante, pero no es obligatorio para ustedes. Es interesante, sí. Es una cosa que ustedes deben de tener el conocimiento necesario como para observar y dar su visto bueno, pero no para hacer todo el balanceo, sino para leer la ecuación balanceada y ver que efectivamente todos los elementos están cumpliendo con su labor. O sea, hay 5 hidrógenos, hay 4 nitrógenos, hay X en un lado y en el otro. Eso sí tienen que hacer ustedes. Pero ustedes no tienen necesariamente que hacer todo el balanceo, porque hay algunos que no sacan canas verdes porque son bastante difíciles. Conozco un colega que se demoró una semana en balancear una ecuación y al final la tuvo que balancear utilizando medio átomo. Y ahí recién la balanceó. Entonces es bastante problemático. Equilibrio de masa y carga en una ecuación química. Ya dijimos esa palabra, que equilibrio es sinónimo de balanceo. Si una ecuación está en equilibrio, una ecuación está balanceada. Y acuérdense siempre que dos factores son los que tienen que ustedes revisar siempre. Dos factores, masa y energía. No existe uno sin el otro. Si ustedes solamente hacen uno de ellos, no van a poder balancear la ecuación. Y la posible ecuación que les dé no va a ser lo que ustedes están pidiendo. Entonces, tienen que hacer las dos cosas, masa y energía. Una vez que las dos las revisan, este tiene tanta carga, este debe ser tanto, etcétera, etcétera, debe tener tantas moles para allá, tantas que para acá, eso tienen que acostumbrarse ustedes. Porque si les traen una ecuación y ustedes no saben hacer eso, olvídense, no van a poder hacer nada. Por eso les voy a poner esto que les puse hace un momento, para que todos ustedes puedan tener a mano el instrumento. Cuando hice el jalón
de bajarlo de internet a Word. Algunas cosas no me han salido como yo deseo porque ya saben que mi práctica en computación es casi nula. Así que encárguense ustedes mismos de acomodar todo el archivo, que no son tantas páginas como dice ahí, porque hay muchas páginas en blanco y arreglo todo y déjenlo bonito. Ahora, la segunda parte de esta clase es balanceo de las ecuaciones químicas, tanteo. Hay una que no se pone ya en los libros, pero yo me acuerdo porque me lo enseñaron a mí, que que se llama coeficientes indeterminados. Era muy interesante, pero no tenía nada de químico. Era simplemente un juego de coeficientes donde ordenábamos todos y después salía, pero no es conveniente para reacciones de óxido-reducción, porque más se fija en la masa que en la energía. Por eso que ya no aparece, acabo de leer en las copias que tenía, en lo que les estoy dejando, y no se menciona por ningún lado, porque, como les digo, de químico no tiene nada. Redox y el método del ion electrón, que es el más pesado, pero el más formal, si se puede emplear esa palabra, el más formal para llevar a cabo el balanceo de la ecuación. Bien, hemos terminado las 2 primeras horas. Teoría, nos quedan las 2 horas de práctica, pero como ya hemos acordado, por este método vía internet no se puede hacer la práctica, porque la práctica sería ponernos a revisar, revisar ecuaciones y ponernos a balancear ecuaciones entre todos. Uno, otro, y así al tanteo salen y empiezan a balancear ecuaciones. Por este método lo veo bien difícil. Lo veo bien difícil por ese método. Y eso es lo que nos debería tocar si es que estuviésemos haciendo clases presenciales. ¿Alguien tiene alguna sugerencia? ¿Hay algo que no quedó claro y que quieren que lo repita? Yo no estoy apurado porque yo no salgo de mi casa nunca y estoy acá sentado frente a la computadora casi todo el día. Así que si
me voy temprano o me voy tarde, igualito es, Profe, ¿y no cómo me voy vamos a a ir a obtener la ningún nota de lado. práctica? ¿Sí? ¿Cómo vamos a obtener la nota de práctica? ¿Perdón? ¿Cómo vamos a obtener la nota de práctica? No, señor. Yo me caracterizo porque mi curso le he puesto prácticas para que no me molesten. Les voy a ser sincero. Pero las prácticas van a ser exposiciones que van a tener ustedes cuando les dé o cuando lleguemos a una parte un poco más complicada. Y en esas exposiciones se va a permitir que todos intervengan y que todos hagan preguntas. 3, 4 o 5 alumnos, ya veremos, de acuerdo al tema, van de ahí de donde están nada más, o sea, con todas sus copias, con todos sus apuntes, con todo lo que tengan, van a hacer la exposición. Esa es la práctica que yo hago cuando llevo este curso. Después no van a haber prácticas calificadas porque no tengo el mecanismo necesario. Creo que les conversé alguna vez de que nos han dado seminarios de cómo hacer para evaluar a través de este sistema, cómo ponerles un examen. Pero para eso tenemos que hacer primero un bloque de preguntas y de respuestas. O sea que si ponemos un archivo de 100, 200 preguntas, tenemos que poner un archivo de 100 a 200 respuestas. Cada pregunta viene con su respuesta. Y tenemos que ponerlos en el sistema. Y después tenemos que hacer, la verdad, como ustedes comprenderán, no entiendo yo nada de esto llamado progreso. Después de eso, uno puede hacer el examen y ponerlo en la pantalla. Los alumnos van marcando las respuestas, así como cuando dieron examen de admisión, igualitos, solo que esta vez machucan una tecla. La tecla que les dice a ustedes que es la respuesta correcta. Cuando terminan, aprietan una tecla y el sistema automáticamente lee la pregunta, lee la respuesta y les pone la nota. Y al cabo de muy poco tiempo le dice su nota, automáticamente. Ahora, en ingeniería hay ciertos momentos en los cuales el método que los alumnos emplean está bien y justo cuando van a dar la respuesta se equivocan. O
que antes era más rígido. Cuando dan una respuesta, la dan en una unidad y deberían haberle dado en otra unidad. También me ponían un 0. Entonces, para que un profesor pueda evaluar, tiene que ver la hoja de examen en donde el alumno ha desarrollado el problema. ¿Por qué? Porque si lo hacemos simplemente apretando un botoncito, aquí no tienen ustedes lo que tuvieron en el examen de admisión. Una persona que está haciendo vigilancia para que todo se lleve a efecto en el mejor de los casos. Y entonces, ¿de qué manera impedimos que por el WhatsApp pasen las preguntas, pasen las respuestas? Cuando, si yo veo la hoja de examen y empiezo a revisar cuál ha sido el procedimiento que estaba haciendo, cuáles han sido las ecuaciones que ha balanceado, cuáles son los formatos que ha puesto, y después de repente en la respuesta me colocó una cosa por otra, yo no le voy a poner 0. Nunca he puesto 0. Ha hecho todo bien. Y se equivocó al hacer poner le pongo su puntaje. No será la nota máxima, pero le pongo su punto. Y eso no se puede hacer. Bueno, les estoy explicando cuál es mi manera de proceder. Hay profesores que sí cumplen al pie de la letra que la respuesta debe ser una y se acabó. Así ustedes se le muestren como 10 hojas que han hecho todo un montón de cálculos y esos cálculos los han llevado a esa respuesta. No, no, no aceptan. Yo trabajo de otra manera y les estoy comentando a ustedes de qué manera yo trabajo. Bien. Para aquellos a los que les gusta quejarse, pueden hacerlo porque yo ahorita los tomo lista y me quedo esperando a los alumnos del laboratorio a las 11:20. Si mal no me equivoco, sí, a las 11:20. A ver, Alburquerque, ¿no se encuentra? Capiñaguari, Presente, profesor. ya muy bien. Campomanes, Presente, presente, profe. Presente. ya muy bien, señor. Chic, ya está. Presente, profesor. Ya muy bien, señorita. De la Cruz, Esther. Presente, profesor. Buenos días. De la Cruz. Sí, profesor. Buenos días. Presente. Ah, ya la vi, señorita, sino que su vocecita no es muy alta. Sí, Sí, ya.
Malca Rodas. Presente, profesor. Ya, muy bien, señor. Mauricio Villalba. Presente, profesor. Perada Tambrac. Puente Castro. Presente, profesor. Ya, señorita, encantado. Ríos Llano. Presente, profesor. Ya, perfecto. Rodríguez Salamé. Oh, Salomé, perdón. José. Presente, profesor. Ya, muy bien, señor. Rojas Quirós. Presente, profesor. Ya. Romaní Castillo. Presente, profesor. Buenos días. ¿Cómo está? ¿Usted es Romaní o Román? Ah, ya había. Sino Romaní. que tengo que medirme la vista otra vuelta. Santillán Limas. Presente, profesor. Buenos días. Tavera García. Carol Presente, profesor. Yulisa. Presente. Usted siempre llega un poquito atrasada. Creo que deja los quehaceres de la casa y corriendo a contestar la lista. Texi Ochoa. Presente, profesor. Ya, muy bien, señorita, muy bien. Teis Torres. Buenos días, profesor. Presente. Ah, ya la vi. Ulloa. Presente, profesor. Buenas tardes. ¿Cómo está, señorita? ¿Cómo está? Vela Gamboa. Presente, profesor, buenos días. Buenos días, señor. Waltoni. Presente, profesor. Buenos Por ahí días. lo vi. Por ahí, ajá. Ahora, tranquilo, todavía no he terminado. Esteban Sotomayor. Esteban Sotomayor. Oblitas Simeón. Presente, profesor, buenos días. Villarroel Rodríguez. Presente, profesor, buenos días. A ver, un momentito. Por acá tengo el último listado actualizado. Porque me hicieron una pregunta uno de los profesor. compañeros. Señorita Esteban. Sí, profesor, disculpe, me fui un rato al baño. De vuelta a servicios. Esteban Sotomayor. Sí, profesor. Ajá. Estaba preparando el menú y tuvo que venir corriendo. A ver, ¿dónde dejé? La pregunta del señor Suaznávar sí está en el listado. En el listado sí lo tengo.
Perfecto, profesor, buenos días. Voy a pasar todo esto en limpio, todavía no lo hago, y para la próxima no va a haber ningún problema a la hora de... No va a haber ningún problema a la hora de pasar listado. Aquí no he llamado. ¿A quién se me pasó? ¿Se me olvidó? O X. No he llamado. Por favor. Bien. Si alguno de ustedes tiene algún problema, tiene alguna queja o cualquier cosa, ahora es el momento de hablar, porque como les dije, pienso salirme por un rato y a las 11:20 pienso estar aquí para hacer la clase de laboratorio con todos aquellos que estén a esa hora conmigo. ¿Alguna pregunta? ¿Algo no quedó claro? Todo claro, profesor. Ya, perfecto. Les agradezco mucho su presencia, como siempre. Y espero encontrarme con alguno de ustedes, porque con algunos estoy en el laboratorio y con algunos de ustedes la próxima semana. Muy buenos días, señores y señoritas. Igualmente, profesor.